Levántate New York. Nuestro invitado del día de hoy es sociólogo de profesión, ha ocupado posiciones gubernamentales dentro de las más destacadas, ex ministro de Cooperación Internacional en el Ministerio de Economía del año 2012 hasta el año 2019, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo y hoy ocupa justamente la Secretaría de Relaciones Dominico-Haitianas de esta entidad. Recibimos con mucho placer a Inocencio García Javier. Bienvenido al espacio. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días a ustedes y muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes. Para nosotros, el placer que nos haya dispensado o que nos dispense este tiempo que inicia a partir de ahora, Inocencio, sería justo en este marco que hay tantas cosas que hablar y usted que es experto en esta materia de las relaciones dominico-haitianas, ¿podría usted decirnos un poquito para que entendamos cómo se desarrollan estas relaciones dominico-haitianas en este momento? Bueno, miren, Haití está pasando en este momento histórico por una inestabilidad que nunca había pasado. Porque resulta que en Haití, a partir de del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, se produjo un acelerado deterioro de las condiciones políticas e institucionales de ese país. Estamos hablando del magnicidio del presidente Jovenel Moïse del 7 de julio del año 2021. Y entonces ese acontecimiento ha generado el proceso de inestabilidad profunda que está viviendo Haití, al grado de que 200 pandillas fuertemente armadas están dominando más del 70% del territorio, fundamentalmente de la zona metropolitana de Puerto Príncipe y toda su conurbación, es decir, toda el área que circunda a la zona metropolitana de Puerto Príncipe. Por ejemplo, para que tengan una idea, en Cabo Haitiano no hay pandillas, pero para poder ir al Cabo Haitiano desde la capital Puerto Príncipe no se puede hacer por tierra, por carreteras, sino que hay que hacerla por avión porque es imposible traspasar no solo a Cabo Haitiano sino a Lecay, que es otro de las provincias haitianas. Entonces estamos hablando de que para poder entender las relaciones dominico-haitianas de este momento, hay que partir de un hecho que toda la comunidad internacional debe tener presente para entender efectivamente esas relaciones dominico-haitianas. Y es que el Estado haitiano ha colapsado. Es decir, en Haití ya no hay Estado. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que ese Estado no está, o lo que era el Estado haitiano, porque ninguna de las instituciones haitianas están funcionando según lo que manda la Constitución del 29 de marzo de 1987, es decir, los haitianos no están recibiendo adecuadamente servicios de salud, servicios de educación, servicios de justicia, y para que veamos el drama, en Haití no hay en este momento una sola autoridad electa, porque el último tercio del Senado que quedaba activo desde el punto de vista constitucional ya cesó sus funciones en la primera semana del mes de enero. Es decir, que en Haití, hay que repetirlo, no hay en este momento una sola autoridad electa. Y ese primer ministro, Ariel Henry, que conformó gobierno después del magnicidio, del asesinato del presidente Jovenel Moïse,
no es un gobierno es un gobierno de facto, no es un gobierno de jure, porque no está amparado por la Constitución haitiana de la que he mencionado del 29 de marzo de 1987. Entonces yo creo que en ese marco, en ese contexto de deterioro, no solo del Estado, sino que estamos hablando de que además hay un proceso de fractura acelerada del tejido social en Haití. ¿Por qué? Porque grafica, por ejemplo, el periódico Le Nouvelliste, que es el periódico decano de 120 años, dice que la población haitiana se ha quedado sin aliento, porque es que comparando el año 2022 con 2021, los secuestros fueron más del doble de lo que ocurrieron en el 2021, y los asesinatos por igual. Es decir, la familia haitiana está sufriendo una situación realmente dramática, inenarrable. Y entonces lo que quieren los haitianos, con justa razón, para poder, de que caminando desde su casa a cualquier colmado o cualquier bodega, como se dice en Nueva York, pueda ser asesinado por un francotirador. Porque resulta que esas 200 pandillas están de manera incomprensible fuertemente armadas y tienen mayor capacidad de fuego que la Policía Nacional haitiana y los pocos efectivos de las Fuerzas Armadas haitianas, que son alrededor de 400 o 500 efectivos. Entonces, bueno, repito, para poder entender las relaciones dominico-haitianas en este momento, hay que partir de esa realidad. Wow. Es un drama humano que lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, licenciado. Pero usted, como experto que conoce la realidad haitiana, ¿hay una solución posible? ¿Y cuál sería esta solución a esta situación sociopolítica que está viviendo el pueblo haitiano? Bueno, mire, en este tiempo histórico que está viviendo Haití, ¿cuál es el grave problema en que nos encontramos ahora? Para que, por ejemplo, el sistema multilateral, estoy hablando del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el organismo cuyas resoluciones son vinculantes para el conjunto, lógicamente con sus matizaciones, pero son vinculantes para el conjunto de las naciones que conformamos el sistema de Naciones Unidas, ¿no? ¿Cuál es el problema actual? Y es que esa crisis haitiana está desarrollándose en el marco de una crisis geopolítica mundial que representa la crisis Rusia, Ucrania, Occidente. Y resulta que esa crisis geopolítica mundial que está representando esa guerra, cada día eleva la tensión y hay un proceso de escalamiento de esas tensiones geopolíticas que han pasado, las indicadas tensiones, han pasado de diplomáticas
a tener un perfil cada vez más militar. Lo que quiere decir que la humanidad está ante un fenómeno que no veíamos después de la Segunda Guerra Mundial y que sería catastrófico para la humanidad. Entonces, ¿qué ocurre? Como el Consejo de Seguridad está compuesto por las 5 grandes potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial, que fueron triunfantes en la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues esas 5 grandes potencias se puede decir que están en guerra. Es decir, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, que representan al bloque occidental de ese Consejo de Seguridad, y Rusia y China, que componen las 5 superpotencias que tienen capacidad de veto en el Consejo de Seguridad, están en guerra. Y entonces esa situación le quita atención a la crisis geopolítica que se está viviendo en Haití. ¿Y por qué digo crisis geopolítica? Porque resulta que la República Dominicana, todo el que pueda entender el idioma castellano de sus oyentes y televidentes, implica que la República Dominicana y Haití comparten una isla de apenas 76,000 kilómetros cuadrados y que tiene una proyección de crecimiento poblacional para el 2030 de 25.4 millones de habitantes. En un contexto donde esta isla española está clasificada dentro de los 10 países más vulnerables con respecto a los efectos del cambio climático. Y entonces el conjunto de factores que constituyen esa crisis geopolítica lo podemos enumerar. Estamos hablando de la crisis el desfondamiento del Estado, es decir, la desaparición del Estado, la huida hacia cualquier lugar de toda la población haitiana, especialmente para la República Dominicana. En tercer lugar, en Haití, la FAO desde hace ya 2 años ha declarado de que existen alrededor de 5 millones de personas en inseguridad alimentaria grave, que la FAO califica como hambre pura, es decir, gente que no come al día. Pero entonces tú tienes el otro fenómeno disruptivo, violento, el hecho que de 200 pandillas haitianas asesinan, violan mujeres embarazadas o no, queman barrios enteros, y entonces se le agrega eso al hecho de que las fuerzas policiales y militares, repito, no tienen la capacidad de fuego, no tienen la fuerza ya demostrada para poder enfrentar a esas 200 pandillas que lamentablemente sus armas le llegan de contrabando desde el extranjero. ¿No? García, me gustaría, entonces, según usted presenta este cuadro, es un cuadro tétrico, pero incluso para la República Dominicana. Sí, para la República Dominicana. Y
ante lo que usted dice, aparentemente el problema de Haití y Dominicana, porque definitivamente si Haití tiene problema, Dominicana también, porque usted dice, habla del desplazamiento que es terrestre. En este sentido, ¿hay alguna forma, es adecuado, por ejemplo, que la República Dominicana, el Estado Dominicano, pueda identificar algunos elementos que estén en la tesitura de dialogar porque usted habla de que es de facto las autoridades que hay hoy, que de hecho han representado a Haití en las últimas cumbres que se han presentado, ha estado como representante de Haití, pero ¿se ve como injerencia o es competencia también de parte del Estado Dominicano tratar de viabilizar e identificar algún elemento potable en Haití para tratar de subsanar y de ver cómo se puede dar solución a esta problemática que es dramática de verdad para Haití en forma especial, pero evidentemente para la República Dominicana, porque para allá es que van a coger, que hay frontera terrestre? Sí, mire, lo primero que debe hacer la comunidad internacional, estamos hablando de Naciones Unidas, pero particularmente vamos a hablar en términos específicos de las potencias que tienen incidencia en las decisiones que se adoptan en ese país, que es fundamentalmente Estados Unidos. ¿Cuál sería la primera ayuda para Haití? Por un lado, la primera ayuda sería que se dote a la Policía Nacional de Haití con los medios de represión contra esas pandillas. Pero resulta que la Policía Nacional de Haití no puede hacer eso solo. Y entonces ese gobierno de facto del primer ministro Ariel Henry solicitó en octubre pasado una intervención militar. Pero Haití habría que pensarlo bien, porque en el contexto en que se desenvuelve la inédita crisis haitiana, se necesita hacer una evaluación precisa de qué tipo de ayuda policial y militar necesita Haití para poder enfrentar a esas pandillas y desarmarlas. La República Dominicana siempre ha optado por tener, es decir, desde el momento en que se instauraron los regímenes democráticos en la República Dominicana, y fundamentalmente a partir de 1978 hasta la fecha, la República Dominicana ha hecho el esfuerzo de tener las mejores relaciones con Haití. Pero también hay que decir que entre los dos países, en términos históricos, por razones conocidas, es decir, nosotros nos independizamos de Haití, hay tensiones, ¿no? Y esas tensiones son de carácter histórico. En consecuencia, la República Dominicana presta y ha prestado toda la ayuda necesaria a Haití. Yo puedo hablar de manera directa porque fui viceministro de Cooperación Internacional y desde la República Dominicana, estando yo como viceministro de Cooperación Internacional, desde los gobiernos del presidente Leonel Fernández y el gobierno del presidente Danilo Medina, dimos bastante ayuda y cooperación a Haití, pero la República Dominicana no puede inmiscuirse de manera directa, por las razones que ya he mencionado, en la solución de la crisis haitiana. Eso le corresponde a Estados Unidos y fundamentalmente al Core Group, que es el conjunto de diplomáticos encabezado por Estados Unidos, en el cual está Canadá, Francia, España,
los dos representantes de los secretarios generales de Naciones Unidas y de la OEA, y en algún caso han estado también los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, el Col Bruto inclusive fue quien instó, después del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, a que el primer ministro conformara ese gobierno que hoy está actuando en Haití. Entonces, ¿cuál es la solución para ir a las cosas concretas? La solución es que haya un apoyo directo con especialistas extranjeros que dominen toda la estrategia de desarme de pandillas armadas. En eso en esos países, esas potencias, hay mucha experiencia. Por ejemplo, para ponerle un caso, ya Canadá envió un avión con capacidad de rastreo de las comunicaciones que se producen por parte de los jefes pandilleros, entre ellos, y además con personas o instituciones con las cuales se comunican. Bueno, pues de eso es que se trata. Se trata de que una intervención militar policial, insisto, no puede ser una intervención militar al estilo de la que se instauró a través de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas para Haití, la MINUSTAH, mediante la resolución 1542, sino que debe ser una estrategia policial militar de ayuda internacional más sofisticada, porque de lo que se trata es, primero, si se quiere normalizar es decir, si se quiere institucionalmente normalizar a Haití para poder en un tiempo determinado, qué sé yo, un año, desarrollar elecciones y entonces sí normalizar al país, pero previo a eso, como condición, se tienen que resolver los problemas, los terribles problemas de inseguridad que vive Haití, precisamente por el enseñoreamiento, es decir, el control que tienen las 200 pandillas haitianas que dominan, aunque no estén en todo el territorio, pero que dominan el territorio nacional, porque si dominan más del 70% de la zona metropolitana de Puerto Príncipe y dominan las principales vías de comunicación con el interior, entonces estamos hablando de que es un dominio total. Inocencio, me gustaría, para puntualizar en ese sentido, esta intervención usted propone, usted visualiza que debe ser sin contar con la participación de Haití, es decir, hay que decidir en la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos, pero que aparentemente no le interesa, porque usted lo dijo, se necesitan enviar equipos sofisticados para poder hacer frente a las 200 pandillas que están diseminadas en Haití, pero vemos que están enviando ese tipo de materiales a otra parte del mundo, lo que significa que Haití no es tan importante, pero sí para la República Dominicana. La propuesta es que no identifiquemos a nadie que quiera la paz, que quiera establecer político y socialmente Haití, sino que se decida y se haga la intervención. No, tiene que ser junto con los haitianos. Okay. O sea, no puede, porque resulta que desde el punto de vista político, yo conozco a muchas personalidades y gente honorable que realmente creen en la democracia y creen en la convivencia pacífica. Lo que pasa que lamentablemente esos sectores, por razones de intereses geopolíticos,
no son tomados en cuenta. Y cuando hablo cuando hago la precisión de que no puede ser con el estilo de la MINUSTAH, lo que estoy diciendo es que es con personal extranjero que apoya a la Policía Nacional de Haití en temas de dotación de medios de represión y de inteligencia, como por ejemplo, para ponerle un caso, la pandilla 50 segundos que actúa en la zona metropolitana de Puerto Príncipe domina parte de su territorio con drones. Entonces, ¿qué significa eso? Ellos están sofisticados. Claro, que la respuesta tiene que ser toda una estrategia de inteligencia para saber cómo desarmar a esos pandilleros e identificar cuáles son sus sustentadores internos y externos. Entonces, pero debe ser, para que quede claro, porque no hay solución si no es con la participación de los sectores democráticos en Haití, que sí los hay. Ahí está el acuerdo de Montana, que no, desde el 2021 no camina, no se llega a ningún punto, porque no solamente los problemas son internos en Haití, sino que hay intereses externos que entienden que determinados sectores políticos en Haití se le pueden salir de la mano. Y entonces ese es un factor de estancamiento y de profundización de esa crisis. Licenciado, hablando a propósito de esta crisis de la que estamos hablando, que está viviendo Haití, una crisis profunda, ¿cuáles son las repercusiones a este momento que tiene esa crisis en la República Dominicana? Bueno, en términos tradicionales, desde los estudios sobre los temas migratorios, los dos factores fundamentales, no son los únicos, son las asimetrías que se producen por razones económicas y sociales en un país. Por ejemplo, un país que tiene altos niveles de pobreza se traslada al país de mayor desarrollo. Pero resulta que en el caso de Haití y la República Dominicana ya no se trata de diferencias entre las respectivas economías, entre las posibilidades de servicios que se dan en la República Dominicana y que ya no se ofrecen en Haití. Ahora eso es más dramático, lógicamente, por la presencia de las pandillas. Sino que de lo que en cuanto a las repercusiones, ese fenómeno inmigratorio, es decir, desde Haití hacia la República Dominicana, ya no es debido solo al factor económico, sino que es una mudanza de familias enteras hacia la República Dominicana. Es como si esa población, no como si, es que esa población, dada el crack, la crisis, el desfondamiento del Estado y la terrible inseguridad, se está trasladando de manera total a la República Dominicana. Y el fenómeno inmigratorio ya no toca a las personas
de pobres o de extrema pobreza. Es que la clase media haitiana se está trasladando, mudando a la República Dominicana. Y lo más grave de esto es que su sector empresarial está abandonando Haití y se está trasladando a la República Dominicana. ¿Cuál es la gravedad de esto? Bueno, que si Haití se queda sin comerciantes haitianos, sin empresarios haitianos, entonces lógicamente que eso va a profundizar, va a ser mucho más honda esa crisis, porque entonces, Claro. ¿a quién se le va a cobrar impuestos? Claro, claro. En esa misma tesitura, licenciado, ¿usted tenía conocimiento a través del partido, les llegó esta propuesta de ley que envió el Poder Ejecutivo y que inmediatamente retiró del Congreso Nacional, que tiene que ver con la Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Inmigrantes? ¿Ustedes más o menos tenían conocimiento de qué se trataba esta ley? Sí. ¿Y por qué usted entiende que el Poder Ejecutivo la retiró del Congreso? ¿Era viable? Bueno, esa ley? no es viable. No es viable porque es entregar en materia es decir, de quién está y quién no está en territorio dominicano, es entregar completamente la soberanía nacional. Pero ¿y cómo, O sea, pero ¿cómo esa eso puede ley- venir del gobierno dominicano, Bueno, licenciado? pues, este es un criterio muy particular. Yo he observado que este gobierno, sin dejar de reconocer que Estados Unidos es la gran potencia de la región y del mundo, pero este gobierno le entregó la política exterior, condicionó la política exterior dominicana a los intereses de los Estados Unidos. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que Estados Unidos tiene una crisis migratoria por lo que está ocurriendo en el sur de Estados Unidos con respecto a la frontera mexicana, especialmente Texas, ¿no? y el Río Bravo. Y entonces Estados Unidos tiene una crisis migratoria y eso lógicamente que es una presión política para Estados Unidos como gran potencia, pero en términos de coyuntura política, una presión para el gobierno del presidente Joe Biden. Y entonces lo que se interpreta, ¿no?, de esa ley inconcebible, porque resulta que la República Dominicana no tendría capacidad de devolución de inmigrantes, de que vengan desde Haití. Entonces, ¿cómo el gobierno dominicano no toma en cuenta que nosotros estamos viviendo en la isla Hispaniola una crisis de carácter geopolítico? ¿Qué quiere decir? Una amenaza no de guerra, pero sí de tensiones fundamentalmente sociales. ¿Por qué? Porque ya nosotros dedicamos miles de millones de pesos del presupuesto nacional para atender las necesidades de salud, fundamentalmente de mujeres parturientas haitianas, que ya están desplazando, reconocidos por las autoridades, en las camas, en los hospitales, en un 60 y un 70% de ocupación de camas, y donde las dominicanas no encuentran espacio. Entonces, si el gobierno dominicano no toma en cuenta de que de aquel lado ya no hay Estado,
que soporte, que tenga la capacidad de regulación ni del territorio ni de la población que habita ese territorio. Entonces, con respecto a ese inconcebible y traidor proyecto de ley, el presidente Leonel Fernández señaló antes de ayer, hace 3 días, que no solamente el gobierno lo retirara, sino que no lo reintroduzca de nuevo. Y resulta que el gobierno dijo que lo va a reintroducir en 45 días. Y resulta que ya nosotros no necesitamos distinguidas ramas. Un proyecto de esa naturaleza, porque nosotros tenemos un ordenamiento legal que trata el fenómeno del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. Mi pregunta iba en ese Pero además sentido. nosotros, pero además, para decirle esta parte, nosotros en el gobierno del presidente Leonel Fernández se asumió, luego de una resolución del Congreso Nacional, la 492-8, el Poder Ejecutivo promulgó esa resolución adoptada por el Congreso Nacional que le daba respuesta a la Convención de Palermo, Italia, que fue donde se diseñó la Convención de Delincuencia Organizada Transnacional. Es decir, que la República Dominicana está blindada y ha dado respuesta a su responsabilidad en materia de derecho internacional público y en lo que tiene que ver con los convenios que ha asumido y que se convierten constitucionalmente, en nuestro caso, en lo que los expertos constitucionalistas le llaman el bloque de constitucionalidad. Es decir, una convención que asume la República Dominicana se convierte en ley en la República Dominicana. Y desde los gobiernos del expresidente Leonel Fernández se han asumido esas convenciones, pero esas convenciones señalan de manera clara y taxativa que es sin la violación de la soberanía nacional de los estados que firmaron las respectivas convenciones que tienen que ver con temas migratorios y que tienen, pero lo que tiene que ver fundamentalmente con tráfico y trata. Tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Licenciado, entonces, repetimos, es inconcebible que el gobierno dominicano haya sometido un proyecto de ley que inclusive en él se disponía un impuesto especial para todos los dominicanos, las empresas, tanto privadas como públicas, para crear un fondo para que las personas que recibiera la República Dominicana, que dijera que la están persiguiendo y que son víctimas de tráfico ilícito y de trata, que entonces el Estado dominicano, es decir, el pueblo dominicano, entonces creara un fondo con impuestos dominicanos para tratar a esas personas que se van a convertir en refugiados económicos que van a tener, oíganlo bien, que además hubiesen tenido la posibilidad de luego hacer acopio del derecho de traer a sus familias
para la denominada reunificación familiar. Es decir, toda una locura y una traición al pueblo dominicano y una total violación a la Constitución de la República Dominicana y habríamos echado por el suelo la soberanía nacional dominicana. Bueno. Y en febrero entonces, licenciado, en febrero. Pero yo le pregunto, ¿cómo la oposición de la República Dominicana, la oposición política y las entidades sociales van a impedir que el gobierno nueva vez reintroduzca este proyecto de ley? Bueno, ya ocurrió, que no, déjenme decirle, no solo oposición, no solo oposición, es que no sabemos cuál es el compromiso que ha asumido el gobierno y particularmente el presidente Luis Abinader para insistir en un proyecto de ley que fue pero cerradamente rechazado por toda la sociedad dominicana. Yo no sé qué estarán pensando, si es un globo de ensayo para otras cosas, para esconder la velocidad de endeudamiento de más de 24,000 millones de dólares en menos de 3 años, si es para esconder el despilfarro de los recursos tanto de las recaudaciones internas como ese cuantioso endeudamiento externo, con el único propósito de la reelección de la intención de reelección del presidente Luis Abinader, que no va a ser posible. Entonces, si el gobierno insiste y somete, reintroduce de nuevo este proyecto, bueno, pues no sabremos qué ocurrirá en materia de insubordinación social en la República Dominicana, porque ya hubo una muestra del rechazo total de todos los sectores, todos los medios de comunicación para una intención de esta naturaleza. Vamos a estar al pendiente junto con todos los demás, toda la sociedad civil de la República Dominicana y nosotros desde aquí, Dominicanos en el Exterior, y agradecer la participación de todo este tiempo del licenciado Inocencio García Javier, quien ocupa la Secretaría de Relaciones Dominico-Haitianas de la Fuerza del Pueblo. Gracias por habernos ayudado a entender un poquito esta propuesta de ley que se retiró, pero como usted dice, le vamos a dar seguimiento porque en 45 días se supone la van a enviar. Gracias, licenciado, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Señores, vamos a la pausa. Inmediatamente retornamos con todo lo que resta de este espacio de Levántate New York. No se mueva, ya volvemos. Saludos, soy Henry Montero y soy psicólogo de su comunidad. Tengo más de 15 años de experiencia y me he dado cuenta de todas las necesidades que tenemos. Existen depresión, ansiedad, pero con esto en mente y con ustedes en mente, hemos desarrollado una compañía para crear suplementos naturales pensando en usted. Estos suplementos lo van a ayudar a ustedes a sentirse mucho mejor y en felicidad con todo lo que hacen. Por esto confío en este proyecto y por eso me he unido a Stamina. Por ustedes, mis pacientes. Por ti que haces ejercicio. Por ti que llevas una vida sedentaria. Por ti que padeces una enfermedad crónica como diabetes, VIH o cáncer. Por ti que padeces depresión. Stamina es para ti. Es para mí. Es para todos.
Familia, su amigo hermano, su doctor Yomare Polanco, para recordarles que tenemos que devolverle la dignidad a nuestra diáspora, que tenemos que reivindicarla, que tenemos que hacerla respetar y debemos comenzar comprando el libro, La cara rota de la diáspora. Sencillo, está en 3 productos, el libro físico, el libro digital y el audiolibro. Lo puede bajar cualquiera de los 3 o pedir o solicitar en nuestras plataformas que están todas en el enlace de nuestra website. Visite nuestra website www.lacararota.com o llámenos al 848-244-3522 848-244-3522 a precio módico ahora mismo, al precio del por mayor. Visítenos www.lacararota.com o llámenos 848-244-3522. Los esperamos. Que viva la República Dominicana. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria. Lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas en el 521 West de la